Hola, Hola. hoy vamos a hablar de mentalidad y emprendimiento. Hola, bienvenida al podcast de Germinando Rural. Este es tu espacio donde ser, disfrutar y conectar. Acompáñanos y tómate un ratito para disfrutar con nosotros. Somos Regina, Geno y Manu y hablamos sobre emprender, estilo de vida slow, vida rural y mucho más. Ponte tus auriculares, apaga el mundo y conecta contigo. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de mentalidad? Nos hemos educado en una cultura cartesiana, en la que la razón está separada totalmente de las emociones, de los sentimientos, del resto de lo que compone un ser humano, ¿no? Porque nosotros somos seres holísticos, no pensamos y ni actuamos desde un solo plano, desde una sola manera, sino realmente nuestros pensamientos informan nuestras emociones informan nuestras acciones, siempre va funcionando, es un círculo que se realimenta uno al otro. Entonces, nosotros no podemos separar el pensamiento del sentimiento o la emoción y de la acción, va todo unido. De hecho, vas primero emoción, luego pensamiento y luego acción en contra de lo que se comenta, y esto da lugar a muchos errores en el emprendimiento. Claro, por ejemplo, una cosa que vemos mucho, ¿no? Cuando buscas formaciones para formarte pues, en empresa, sobre, yo qué sé, cómo crear tu empresa, qué tipo de o qué tips, qué ayudas necesitas, ¿no? A la hora de empezar, te encuentras como muchísimos cursos, ¿cómo se llama? Muchas guías, ¿no? Que te hablan siempre de planificación, te hablan de, pues por ejemplo, yo qué sé, de herramientas que utilizar, ¿no? Como mucho curso técnico, muy mental todo, pero dejan completamente de lado, ¿no? El punto de la mentalidad, ¿no? Que es casi lo más importante, ¿no? Sí, de hecho yo creo que hay muchísimos emprendimientos que fallan precisamente porque la mentalidad del emprendedor falla. Claro. Y yo no te diría que solo la mentalidad, sino también el ser humano en conjunto, ¿no? Porque no te sirve de nada tener una mentalidad que sigue teniendo en el nombre la palabra mente. Nosotros somos muchísimo más que mente, ¿no? Entonces yo creo que tienes que estar conectado con tu ritmo, conectado con tus sueños, conectado con qué quieres, con cómo quieres vivir, para que realmente ese emprendimiento sea el resultado o la consecución de tus sueños, de esos sueños que tenemos todos desde que somos pequeños, ¿no? Y trabajar desde ese punto. Claro, tienes que centrarte, ¿no? En ti, en quién eres, en qué necesitas, ¿no? En qué es lo que buscas. Eso es. Y en base a eso, claro, necesitarás efectivamente, pues, formarte en todas estas cosas técnicas, porque al final Claro. son imprescindibles, pero antes tienes que haber llegado a un punto de consciencia contigo mismo, a un punto de conexión contigo, ¿no? Que es lo que va a hacer que como que proceses esas cosas técnicas, pero no pierdas el foco, ¿no? De qué es lo que quieres. Claro. Y también de conocimiento profundo de ti, ¿no? Porque si no, al final acabas en la carrera de la rata, haciendo muchas cosas técnicas, constantemente ocupado, pero realmente sin un propósito. Y si no tienes ese propósito claro, estás como trabajando sin sentido, ¿no? Es igual al final que irte a un trabajo y fichar todos los días y hacer una cosa que no te gusta. Acaba siendo lo mismo, por mucho que sea tu propio emprendimiento. O sea, no es lo mismo, pero sí está desgajado de lo que es tu ser, ¿no? Bueno, yo en realidad, si estás empezando, lo veo incluso peor, porque estás haciendo algo que no contribuye a que tu empresa salga adelante y al mismo tiempo no estás cobrando. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces, en realidad estás trabajando gratis, Claro. sin un propósito, sin un objetivo, Eso es. haciendo algo que no te gusta. Eso es. Y que no sabes hasta qué punto es positivo para tu empresa, ¿no? O peor, que incluso crees que te gusta, pero en realidad no te gusta porque no has hecho la introspección necesaria para saber que eso realmente no es lo que te gusta a ti, que tú tienes otros sueños totalmente diferentes, ¿no? Claro, porque es que yo lo pienso mucho, ¿no? Y digo, ¿por qué, por ejemplo, en el apartado de formación hay como ese
esa predominancia tan bestia, ¿no? De lo racional, ¿no? ¿Por qué te venden tanto lo técnico, lo racional? Y claro, yo la conclusión a la que llego con el tiempo, ¿no? Es que al final es lo, muy entre comillas, ¿no? Es lo fácil. Es lo fácil porque es lo que no tiene una interpretación, o sea, es algo mecánico al final, ¿no? Que seas quien seas, estés en el nivel de conciencia que estés, te conozcas lo que te conozcas, los pasos siempre son los mismos, porque es algo al final, pues lo que he dicho, completamente mecánico. ¿No? Pero claro, cuando ya empiezas a hablar de centrarte en ti, de la mentalidad, de saber lo que quieres, ¿no? Son cosas mucho más difusas, ¿no? Y que es más complicado, pues Sí. primero de comprender, segundo de conseguir, ¿no? Y sobre todo requiere de mucho más esfuerzo, ¿no? Claro, y yo creo que además es un camino por el que hemos pasado todas, o sea, todas las personas, todos los que emprendemos, pasamos por eso, porque yo, por ejemplo, tengo títulos para llenar una pared, o sea, yo soy súper tecnológica y muy técnica, soy una persona muy técnica, aparte también soy artista, o sea, tengo como las dos vertientes, porque yo desde el principio notaba que yo era un ser completo y que por qué me hacían elegir ciencias o letras. Yo me acuerdo, mi generación era ciencias o letras, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué ciencias o letras? O sea, a mí me interesan muchas cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que pese a todo y a pesar de tener yo ese pensamiento de que me interesaban muchas cosas, lo que hacía siempre era formarme en cuestiones técnicas de todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que hasta que no empecé hace ya muchísimos años, yo creo que decir 15, 16, 17, ya 17, ni me acuerdo, diría 17 yo. por Sí. lo menos, en desarrollo personal, no solo en mentalidad, sino en desarrollar mi persona, mi interior, en crecer, no encontré realmente lo que me iba a hacer feliz, ¿no? Lo que iba a hacer que creciera mi emprendimiento junto con mi familia y con mi persona, ¿no? Sí, además yo lo veo esencial porque al final si estás emprendiendo y estás creando algo, ¿no? Y no eres consciente de ti misma, al final no sabes hasta qué punto eso que estás haciendo realmente es lo que tú quieres. Claro. ¿No? Entonces al final te encuentras y dices, no sé. Y también pienso eso, ¿qué pasa, no? Pues cuando empiezas a emprender y te centras solo en eso, te centras solo en lo racional, que es como nos han educado además, ¿eh? Entonces esta cultura también del éxito competitiva, de tengo que ser mejor que el de al lado, tengo que machacar a ser posible el de al lado. ¿Por qué? Porque estás totalmente desvinculado de quién eres, ¿no? Estás en una carrera de tengo que ganar a los demás. Yo creo que también es una mentalidad esa cartesiana, por supuesto, que he dicho antes, pero también muy masculina, ¿no? Sí. Es una cosa que no va tanto con la esencia real del ser humano. Es una mentalidad de la hegemonía de la razón sobre el resto, ¿no? Y yo creo que eso da muchos problemas, porque ¿qué pasa cuando tú estás emprendiendo y estás solo centrado en lo racional, en el éxito, en lo técnico? Cuando estás desconectado, al final tus motivaciones para emprender son totalmente extrínsecas, son ajenas a ti. Al ser una motivación que es totalmente ajena a ti, que es pues conseguir X dinero, ganar X euros, o conseguir 200 clientes, o conseguir el premio al mejor emprendedor del año. O un coche mejor que el del vecino. O un coche mejor que el del vecino, da igual, sí. O la obra de arte más bonita de la exposición, me da igual. Cuando las motivaciones son extrínsecas, al final eso lleva al estrés, a la angustia, al agotamiento, a la falta de sentido, a la falta de fuerza, ¿no? A la desmotivación totalmente, ¿no? Yo creo que ese tipo de motivación lleva a la desmotivación, aunque parezca un oxímoron, ¿no? Claro, porque es que, por ejemplo, cuando empiezas yo por lo menos, o sea, la sensación que yo tuve cuando estaba terminando la carrera, por ejemplo, es que te empiezan a vender un poco esa idea, ¿no? de
del mundo, del trabajo, ¿no? Ya sea como empleado, como empresario, ¿no? Pero como que el mundo del éxito, ¿no? Es estar en una posición muy elevada en la que mucha gente te respeta. Bueno, te respeta, ¿vale? Como que eres muy importante para gente también de tu mismo área, que ganas mucho dinero y que te puedes permitir como grandes gastos, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y claro, yo cuando empecé a trabajar, o sea, mi primer paso ya fue directamente buscarme una empresa pequeñita en la que tenía, pues, dentro de lo que cabe, un buen horario, que yo estaba tranquilo, estaba contento, ¿no? Y pese a todo, aún así yo tenía dentro esa presión de, joder, este año, yo qué sé, o sea, este año me gustaría ganar más dinero. O este año, ¿sabes? A pesar de que yo, pues, por ejemplo, no soy nada ambicioso, ni... O sea, no tengo, ¿sabes? Esas ganas de ganar dinero, ni de ascender, ni de... Pero aún así sentía esa presión, ¿sabes? Esa cosa de decir, si el año que viene sigo ganando lo mismo, con el mismo horario, no me han ascendido de puesto, no sé qué, estoy como fracasando en la vida, ¿no? Sí. Sí, de hecho, yo lo pienso muchas veces, ¿no? Digo, cuando hablaba, por ejemplo, antes de lo masculino frente a lo femenino, no me refiero a que el hombre sea peor que la mujer, no lo hablo en ese sentido, no creo que sea así, sino que es verdad que es una cultura que viene del patriarcado, es una cultura muy masculina y que los hombres ahora mismo yo creo que la mayor parte de ellos tampoco comparten, ¿no? Pero que está basada, yo es que hasta lo veo, ¿no? Pues es la cultura del hay que ir de traje, muy estirado, es casi rígido, ¿no? Porque Sí. está como separado de ti, ¿no? Muy Incluso, inmovilista, ¿no? sí, y se transmite también a través de las películas, pues si ves las películas de la gente sale gente de éxito, sobre todo películas americanas, ¿no? Aunque luego lo hemos ido copiando todos, desgraciadamente, ¿no? Pero ves la gente de éxito que le hace traiciona a los de al lado para conseguir los negocios, etcétera, ¿no? Y entonces yo siempre me acuerdo cuando pienso en estas cosas de mi amigo Víctor Barahona, que le entrevistamos Geno y yo hace unos años, ¿no? Qué amable, que es encantador, es un maker increíble, listísimo, es un ingeniero súper inteligente, que me habló de la tecnología de la alpargata. A mí aquello me pareció fascinante, porque era un hombre que realmente trabajaba desde un propósito, desde una pasión, era un investigador nato. Y ahora mismo está trabajando para la NASA. O sea, es que dices, es que trabajar desde un propósito al final te lleva al éxito. Claro. Pero un éxito que es un éxito global como persona. No es un éxito solo económico o solo social, es la abundancia general, ¿no? Que es lo que a mí me interesa y lo que a mí me gusta, ¿no? Claro, es que yo creo, por ejemplo, que el concepto de éxito, ¿no? Está como muy, muy tergiversado, ¿no? Porque claro, cuando empiezas tienes pues eso, esa sensación de tengo que ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando trabajas tu mentalidad, cuando conectas contigo, con todo eso, al final te das cuenta de que tú lo único que quieres es estar tranquilo, que te quieran, tener a gente de confianza a tu alrededor y poco más, realmente. Sí. Y dedicarte a algo pues que te gusta, que te hace feliz y que no te quita mucho tiempo. Sí, tener el dinero para vivir con los tuyos bien, tener tus placeres, ¿no? Tus Claro. pequeños o grandes placeres, los que sean. Pero no es el éxito, es el dinero por el dinero, ni nada. Es que es una cosa mucho más amplia, ¿no? Mucho más profunda, yo creo, ¿no? Claro. Entonces, la mentalidad emprendedora es todo aquello que necesitas desarrollar en tu persona para conseguir tus objetivos en tu negocio y en tu vida, ¿no? Entonces, todas las cosas que hay alrededor que tú necesitas para alcanzar tus metas. Entonces, ¿qué consejos puedes dar tú sobre mentalidad emprendedora a nuestras chicas? Bueno, pues por ejemplo, lo primero que yo te diría, que lo hemos mencionado antes, ¿no? Pero es importante porque es esencial,
es que no te centres solamente en lo técnico, ¿no? Que el trabajo personal también es parte de desarrollar tu mentalidad emprendedora, Claro. ¿no? Aparte, también necesitas pues gestionar tus hábitos, aprender qué es, como, qué tipo de rutinas necesitas para trabajar mejor. Sí, porque es verdad que llevamos desde pequeños aprendidas un montón de rutinas, pues del cole, del instituto, luego también de los trabajos externos, ¿no? Cuando los que hemos trabajado también en empresas fuera o hemos trabajado con una nómina en tiempos, ¿no? Pues es verdad que tienes unas rutinas a lo mejor un poco aceleradas o muy desordenadas, porque pues tenías un jefe, ¿no? Y cuando eres tu propio jefe necesitas alcanzar una serie de rutinas y de hábitos que te hagan centrarte un camino, porque no tienes nadie externo que va a venir a decirte cómo tienes que actuar. Entonces es muy fuerte, es muy importante trabajar las rutinas y los hábitos. Claro, y por ejemplo, una cosa que te ayuda mucho, ¿no? Como a encontrar qué rutinas funcionan bien contigo y qué rutinas a lo mejor se te han impuesto pues por ir, pues, por crecer en donde vivimos, ¿no? Y que no te ayudan y te tienes que quitar. Una cosa que ayuda muchísimo a eso es saber gestionar bien tu tiempo, ¿no? O sea, encontrar en qué pierdes el tiempo, en qué estás siendo poco eficiente. También encontrar, por ejemplo, qué cosas necesitas hacer y cuándo, qué cosas no necesitas hacer y estás haciendo, ¿no? También es muy importante que aprendas tanto a comunicarte con los demás, ¿no? Es una cosa imprescindible. Claro. Tanto para vender como para conseguir socios, como para incluso para ser más feliz simplemente. Es aprender a comunicarte con los demás, a hacer que tu mensaje llegue, hacer que lo que digas al final no se malinterprete, sino que se comprenda lo que quieres Sí, decir, aprender ¿no? a hablar en público también, ¿no? Claro. Y luego también yo creo que es muy importante cómo te hablas a ti mismo, ¿no? Claro. Cómo te hablas a ti misma, qué pensamientos tienes, qué te dices, porque yo sí que he visto muchísimas emprendedoras que fallan porque... Sí, porque tienen un lenguaje tóxico consigo mismas, sí, por ejemplo. Efectivamente. O un lenguaje muy limitante, ¿no? Porque eso nos lo hemos encontrado muchas veces, que te pones a hablar con una emprendedora y le dices, bueno, cuéntame de qué va tu emprendimiento, ¿no? Y te lo cuentan, ¿no? Yo qué sé, pues voy a poner el ejemplo pues el primero que se me ocurre de uno de los cursos en los que yo estuve, pero que no quiere decir que esta chica tuviese ese tipo de lenguaje, solo que me acabo de acordar. ¿Vale? Que era una chica que lo que hacía era compraba una serie de... Pues compraba autobuses, aviones, etcétera, de los que solo quedaba, digamos, como el cascarón, ¿no? El Solo chasis, de fuera. ¿No? Y con eso hacía, pues casas un poco diferentes, ¿no? Digamos, en fincas, en cosas así. ¿No? Pues si esta chica, su lenguaje fuese, pues presentarse su empresa, ¿no? Y dice, pero bueno, que estamos empezando a ver si sale, a ver si lo consigo, porque claro, está difícil, ¿no? Al final son pensamientos que en el día a día te están limitando mucho, ¿no? O sea, tú misma te estás dando un mensaje negativo sobre tu emprendimiento, estás diciendo que tu emprendimiento no vale, que tus esfuerzos están siendo en vano y que realmente pues estás poco menos que perdiendo dinero, tiempo y esfuerzo. Sí, o lo que dices de un ejemplo tan bonito como este que has contado, ¿no? Que dudo mucho que se hablase así a sí mismo, no, efectivamente, en absoluto. Porque lo que veo de ese emprendimiento es que es una chica que seguramente todo el mundo le dijo, qué locura, ¿cómo vas a hacer eso? Porque es disparatado eso que vas a hacer, y ella tuvo fe en sí misma y tiró para adelante y luchó por sacar adelante este negocio, claro. ¿No? Pues eso es fundamental, ¿no? Cómo te hablas a ti misma va a hacer que decidas hacer una cosa o te frenes y no hagas esa cosa, ¿no? Claro, y es que además es imprescindible para que tu empresa salga adelante que creas en ti, que creas en tu idea y que creas en tu empresa. Porque en el momento en el que, o sea, siempre tienes momentos de duda, pero lo que no te puedes permitir es dudar todos los días. Claro. O sea, tú puedes tener pues tus altibajos como tenemos todos, claro. Pero al final, o sea, es verdad que al final es un
es un acto de fe, ¿no? Porque tú dices, mi idea es buena, vamos a por ello, ¿no? Pero nunca tienes que perder ese punto de creer en ti, de pensar que lo tuyo vale, que lo tuyo es bueno, sin perder también el punto crítico sano de decir, oye, o sea, lo mío es bueno, pero igual necesita hacer cambios, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, por supuesto. Y luego, fundamental también tener un propósito. Por supuesto. Porque si no tienes un propósito, tu empresa está desconectada de ti y al final eso puede que tengas éxito económico, pero nunca vas a tener éxito en tu vida ni abundancia, ¿no? Claro, porque necesitas, o sea, el fundamento es que sin un propósito no te puedes establecer objetivos. Claro. Sin establecerte objetivos. Objetivos vitales, sobre todo. Sí, bueno, vitales y también objetivos yendo al meollo de tu empresa. O sea, no te puedes poner objetivos si no tienes un propósito. Así, si tú no sabes, por ejemplo, que quiero, yo qué sé, comprarme una finca dentro de 3 años, porque me hace muchísima ilusión una finca que esté en medio del, yo qué sé, de Gredos, sí. ¿vale? Porque me encanta la zona. Sí. No te puedes poner un objetivo de, pues entonces necesito facturar tanto. O simplemente, vale, pues si quiero irme a vivir a la finca en tal época, pues tengo que haber podido, yo qué sé. Sí, si no tienes un propósito, entonces ese quiero una finca no es un objetivo real, porque no tienes, si no está conectado contigo, no tienes realmente la fuerza como para luchar para conseguir esa facturación, porque no te interesa tanto. Si lo ves como una cosa y no como un cambio de vida o como una manera de vida, pues nunca vas a tener esa fuerza, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos el podcast de esta semana. Y nada, deciros que si queréis empezar a trabajar vuestra mentalidad emprendedora, nosotros tenemos un montón de recursos por ahora completamente gratuitos en nuestra web, que es germinandorural.com o .es, el que más os guste. Y nada, hemos empezado a subir recursos primero de mentalidad porque consideramos que es lo más importante, y ya con el tiempo iremos subiendo pues otros más de negocio, de copy, de técnicos. Más técnicos, ¿no? Pero como hemos dicho, lo primero es la mentalidad, así que nada, ya tenéis ahí en la web subidos unos cuantos para que podáis empezar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Si te ha gustado, comparte. No te olvides de seguirnos en redes. Nos encontrarás como Germinando Rural en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Hasta la semana que viene!